y todas, soy Marta Esteban Miñano y esto es Animales con Derechos. ¿Sabías que en Dinamarca hay un zoo que pide mascotas no deseadas para alimentar a sus animales? ¿Por qué el loro parque ha sido declarado no apto para recibir a las orcas de Marineland? ¿Ha matado una orca a su cuidadora recientemente? ¿Qué puede llevar a un elefante a matar a su propio cuidador? Durante generaciones, los zoos han moldeado nuestra forma de entender la fauna salvaje. Nos han dicho que son centros de conservación, de educación, de ciencia, pero ¿es realmente cierto? Hoy respondemos a estas preguntas de la mano de alguien que lo conoce a ciencia cierta, alguien que ha sido testigo durante muchos años desde dentro. Tenemos con nosotros a David Perpiñán, veterinario, doctor en sanidad animal y uno de los mayores expertos del mundo en medicina de animales exóticos y silvestres. David ha trabajado en algunos de los zoos más conocidos del mundo, desde el de Omaha al mismísimo Loro Parque, así como en universidades como la de Georgia o Edimburgo. Su experiencia le ha llevado a escribir el libro Animales versus Zoos, del que hoy hablaremos en este programa. Un trabajo imprescindible que desmonta uno a uno los grandes mitos del discurso oficial y nos enseña con rigor científico todo lo que son zoos y acuarios, todo lo que los zoos y acuarios no quieren que sepamos. Hoy estrenamos junto a David una nueva sección en el canal que hemos llamado Tras las rejas, la cara oculta de los zoos. Espero que no os perdáis esta serie porque hablaremos de orcas, de elefantes, de pandas, de tiburones, de ranas, de pulpos gigantes y todo lo que nunca nos cuentan sobre su vida en cautividad. Pero ahora vamos a conocer a David, su trayectoria y el momento en el que decidió dar un paso al frente para contárnoslo todo. Pues muy bien, muchas gracias por tu introducción. Con un poco de... Seguro, me he dejado mucho fuera, ¿eh? Me he dejado mucho fuera. Has hablado también de mí, que te voy a invitar a mi próxima fiesta de cumpleaños para que hables primero. Eso está hecho, cuenta con ello. Me deja un montón de cosas, pero es que si no la intro sería larguísima. Es verdaderamente espectacular todo lo que has hecho, dónde has estado y todo lo que sabes. ¿Cómo empezó esta atracción por los animales o por esta profesión? Pues esto es algo que me viene innato. Es decir, de pequeño me quedaba maravillado mirando libros de animales, fotografías de animales. Me recuerdo ver un tucán y decir, esto no puede existir de lo bonito que es. Y curiosamente, cuando hablas con muchos naturalistas, pues algunos siempre han tenido un mentor o iban con su abuelo al campo. Yo no, yo lo descubrí todo por mi cuenta y eso fue creciendo hasta el día de hoy, que no he parado de trabajar con animales y todo lo que hago es relacionado con animales de una u otra manera. Lo traías de otras vidas, diríamos los budistas, lo traías de otras vidas. Bueno, has trabajado en un montón de zoológicos. Cuéntanos ese recorrido, dónde has estado, cómo empezaste y por qué te atrajo precisamente el ir a trabajar como veterinario a zoológicos. Bueno, yo cuando tenía que ir a la universidad estaba viendo si iba hacia biología o veterinaria, vi un poco más de salidas profesionales en veterinaria y empecé a estudiar veterinaria, una carrera que me gustó mucho y bueno, pues siempre soñé trabajar con fauna salvaje y bueno, en aquel entonces yo pensaba que los zoológicos eran un sitio perfecto para trabajar, donde podía yo ayudar con mi conocimiento a la conservación de las especies. A partir de ahí, pues después de graduarme, durante 20 años estuve trabajando en clínicas privadas de animales exóticos, algo de clínica de perros y gatos, docencia en universidades y también como veterinario de zoológicos. Mi carrera profesional básicamente se ha centrado en España, en Estados Unidos y en Reino Unido, aunque luego por diferentes motivos, con algunos trabajos he tenido que viajar bastante, sobre todo a América y Europa. ¿Qué viajabas? ¿Qué es lo que hacías? Pues mira, he viajado bastante cuando, o bien para dar conferencias, o bien sobre todo para analizar zoológicos o analizar condiciones de cautividad para hacer informes. Sobre todo he hecho análisis de todos los zoológicos o de unos cuantos importantes de Ecuador, Suiza, España también, algunos de Francia, y bueno, un poco lo que es una parte de mi trabajo. Y cuando tú llegaste y después de años trabajando allí, ¿eran los zoológicos lo que tú creías que eran?
Claro, cuando empiezas sí, porque no te planteas, no te planteas nada que no es lo que te hayan dicho durante todos los años. Necesitas experiencia y visión autocrítica y que pasen los años para empezar a darte cuenta de todo lo que realmente pasa allí y de hacerte una idea clara de lo que pasa en los zoológicos y en la cautividad en general. Y cuando hablas de la cautividad en general, ¿a dónde lo amplías, además de zoológicos y acuarios, entiendo? Todo ser vivo ha evolucionado durante millones de años a vivir en libertad. Cuando lo pones en cautividad, pues no se adapta bien. ¿Por qué? Porque no ha evolucionado durante millones de años a vivir en cautividad. ¿A qué animales lo amplío? Pues desde el ser humano hasta cualquier otro. Todo animal que vive en cautividad, tú pones un ser humano en cautividad y no es una situación deseable. Peor aún cuando ese ser humano no ha hecho nada y cuando ese ser humano no sabe si algún día podrá salir de esa cautividad. Y esta sensación la tienen muchos animales y algunas patologías psicológicas que vemos en animales, pues se han observado también en presos de campos de concentración. Y en algún momento decidiste no seguir trabajando ahí. Cuéntanos un poco por qué. Fue algo muy progresivo. No fue un día me pasó esto y dejé, no, fue algo muy meditado, muy progresivo y como fue muy meditado, muy sólido, muy progresivo, no tiene vuelta atrás. Es decir, sé que no me he equivocado porque lo he pensado muy bien y lo he visto muy bien. Y bueno, pues después de ir trabajando y saberlo todo, llega un momento en que dices, bueno, hasta aquí he llegado y tengo que cambiar de profesión. ¿Y hubo alguna experiencia en particular? Sé que lo has dejado muy claro, que fue una cosa muy reflexionada, pero ¿hubo alguna experiencia en particular que te marcó más, que quizá fuera la última gota? Pues mira, más que la última gota, te voy a decir la primera gota. La primera gota es un viaje que hice a Costa Rica, también pues un viaje de trabajo. Y yo ya había trabajado muchísimo con loros, tenía mucha experiencia en el mundo de los loros y en un paseo en barco nos cruzaron por encima una pareja de guacamayos, de Guacamayo Macao, volando, se fueron a la lejanía, seguían graznando, porque graznan como un cuervo, es muy parecido al cuervo. Se estaba poniendo el sol, veías las montañas y veías la pareja de guacamayos volando y graznando y fue el primer clic. El primer clic de, espera, que esto no es lo que me han contado a mí, esto no es lo que yo he visto, es decir, estos animales no paran de volar con una belleza impresionante y lo que yo había visto en cautividad pues eran animales que, bueno, a veces les cortaban las alas para que no se escaparan y no nos decían, yo mismo y otros veterinarios como yo y otras personas que tienen animales nos lo autocreemos de que estos animales no necesitan volar. Y bueno, aquello fue primero el primer gran clic de decir, mira, me he pasado años y años estudiando, practicando para tener un conocimiento de medicina de loros y resulta que no sé nada de loros. Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, si tienes que resumir en una frase hoy en día qué es un zoo, qué es un acuario, normalmente es un sitio de conservación, de educación, etcétera. ¿Qué puedes decir? Bueno, la definición que yo hago de zoológico es la misma que está en la legislación actual. Un zoológico es un lugar donde se exhibe al público especies de fauna silvestre. Eso es un zoológico. Y ya está, no hay nada ni de educación, no, la definición es esa. Tú le puedes llamar acuario, le puedes llamar parque de la naturaleza, le puedes llamar oceanográfico, le puedes llamar como quieras, pero si es un sitio donde se exhibe fauna silvestre al público, es un zoológico. Pero si tú tienes que decir en qué estamos equivocados el público general, o sea, qué creencias erróneas tenemos sobre los zoos y los animales, porque lógicamente cuando alguien lleva a sus hijos a un zoológico, pues piensa que esos animales tienen mucha suerte porque en vez de ganarse la vida
y morir en libertad, pues están súper bien cuidados, comen todos los días, tienen muchas actividades para entretenerse y bueno, pues por eso voy a llevar a mis hijos allí. ¿Qué les dirías? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa idea errónea? Correcto, pues aplicando lo mismo a nosotros, es decir, nosotros, ¿qué preferimos? ¿Ganarnos la vida, salir a la calle y arriesgarnos a que nos atropelle un coche o quedarnos todo el día en una habitación donde tengamos todo lo que necesitamos y nos den de comer? ¿Quién votaría por lo segundo? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Pues porque la libertad nos da una vida que es para lo que hemos evolucionado durante millones de años. Entonces, vuelvo a decir, la falta de esa libertad es negativa para todas las especies. Entonces, yo empezaría por ahí. Es decir, lo de la seguridad es muy relativo. Muchos animales viven menos en zoológicos que en la naturaleza. Otros animales viven más también. Los animales, sobre todo, que son animales presa, como por ejemplo un conejo, va a vivir siempre más en cautividad que en libertad. Pero yo diría eso, ¿quieres eso para tu hijo? ¿Te gustaría lo mismo para tu hijo? Porque no hay ninguna diferencia para la gente como yo, que creemos que el ser humano es un animal más. ¿Y qué puedes decir del papel de los zoológicos? Por ejemplo, recientemente en México se ha llevado, no me acuerdo ahora exactamente el estado, eh, se ha llevado, tienen una jirafa y ahora pues le han llevado el novio para que se puedan reproducir porque están en peligro de extinción, porque bueno, es una manera de asegurarnos de que la especie sigue adelante. ¿Qué opinas de eso? Bueno, esto es lo típico, el típico mantra que dicen los zoológicos y para lo que yo escribí el libro. Eh, si valoramos cuántas jirafas los zoológicos han capturado de la naturaleza y cuántas han liberado, bueno, es que no os lo imagináis, es que no han liberado prácticamente ninguna. Entonces, la cría en cautividad no tiene una correspondencia directa con la conservación de la especie. Tú puedes criar en cautividad una especie muy bien y que la especie se extinga en la naturaleza. Dejemos ya de pensar que por el hecho de que hayan criado una especie en peligro de extinción, eso tenga algún valor. No, no. Generalmente eso es negativo. ¿Por qué? Porque uno, condenan a un animal que ha nacido a vivir en cautividad toda la vida, no lo van a liberar. Segundo, indica que han capturado muchos animales de la naturaleza para tener un pool en cautividad. Y como te digo, la naturaleza ni se entera de que estos animales nacen en cautividad porque no hay una relación, ¿no? La mayoría de estos animales nunca acaban en la naturaleza y si acaban en la naturaleza de forma excepcional, pues suele ser algún proyecto de reintroducción que suele fracasar en su gran mayoría. Uh-huh. Después, otra de las cosas que ha chocado mucho al público general son las imágenes de detrás de las jaulas, es decir, no el animal en la jaula, sino en los sótanos, en las partes cerradas al público. ¿Qué hay detrás que el público ignora y que supone aún más maltrato animal? Pues lo que hay detrás es lo que realmente deberíamos analizar. Porque las instalaciones que vemos cuando vamos a un zoológico son utilizadas por menos de la mitad del día por los animales. La mayor parte del día los animales las pasan dentro en instalaciones interiores. Eso todavía es peor en zoológicos del norte de Europa, por ejemplo, donde hace frío y hay animales que pasan todo el invierno en instalaciones interiores. Ayer alguien me preguntaba sobre los tigres de un determinado zoo de España, no hace falta mencionar cuál. Y yo le contaba, mira, este zoo tiene 2 tigres. Y tú vas al zoológico, ves la instalación, ves un tigre en esa instalación exterior y te piensas que esa es la normalidad. Pero la realidad es la siguiente. Tienen 2 tigres y no se llevan bien entre ellos. Con lo cual, cada día es uno el que sale fuera. Pero cada día es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que es cuando abre el zoológico. Fuera de ese horario, el animal está dentro en unas jaulas que no se pueden ni describir de lo lamentables que son, ¿vale? Entonces, tú estás viendo algo que te puede parecer bien, pero realmente el animal está pasando en esas instalaciones exteriores 8 de cada 48 horas. Las 40 horas restantes está en una jaula de cemento
pequeñísima que no tiene absolutamente nada más que un comedero y un bebedero. Eso es tremendo. ¿Cómo es el día a día entonces de los animales en un zoo? Supongo que dependerá mucho de la especie, ¿no? Pero en La general. especie, pero generalmente para ya las especies, normalmente lo que podemos definir de forma general es aburrimiento. Aburrimiento extremo. Entonces vemos animales pues tumbados o haciendo estereotipias o cuando ya tienes la comida asegurada y la comida, buscar comida representa la mayor parte del tiempo en la gran mayoría de animales, pues te pasas el tiempo sin hacer nada o desarrollando conductas anormales debido a que no te han permitido desarrollar ese comportamiento, que es un comportamiento muy importante en los animales para su bienestar, que es el de búsqueda de alimento. Entonces, el día a día es aburrimiento y el día a día es, para que lo sepa todo el mundo, salir a tu instalación a las 10 de la mañana, cuando abre el zoológico, y volver a tu instalación interior a las 6, 6:30, 7 de la tarde, cuando cierra el zoológico. Que nadie se piense que la gran mayoría de animales están fuera. No, no. Algunos están fuera, pero la gran mayoría de animales se meten fuera de la exhibición del público en unas instalaciones interiores sin luz solar directa, no están naturalizadas, es cemento puro y poca cosa más. Es tremendo. ¿Hay algún caso de algún animal que te haya llamado más la atención? Lo hago porque me gustaría bajar del colectivo los animales y que la gente pueda ponerse más en la piel de lo que yo llamo personas no humanas porque tienen personalidad, porque ante un mismo estímulo reaccionan de manera diferente, aunque sea de la misma especie, ¿no? Quizá algunos lo consideren exagerado, pero si bajamos al piel, si llegamos a conocer el día a día de ese animal y observarlo o relacionarte con él, vas a encontrar esa persona no humana. ¿Hay alguno que te haya dejado algún impacto que ayude a la audiencia a ponerse más en la piel de lo que pasa en estos animales? A ver, lo que comentas no es ninguna exageración. Cada animal tiene una personalidad y responde de una manera diferente. Volvemos al símil de los campos de concentración. Ante el mismo estímulo, que es estar preso en un campo de concentración, había personas que respondían de una manera y personas que respondían de otra. Exactamente lo mismo pasa en zoológicos. Por lo tanto, cuando ves un problema como una estereotipia, Explica qué es una estereotipia, que habrá mucha gente que no sepa lo que es. una estereotipia se define como un comportamiento repetitivo que no tiene una función clara. Por ejemplo, un oso que no para de dar vueltas siempre siguiendo el mismo camino. Un loro que se quita las plumas, etcétera. Esto es lo que llamamos estereotipias. Entonces, que ver un animal que no tenga estereotipias no quiere decir que esté bien, simplemente que responde de una forma diferente. Pero si vemos a otro animal en las mismas circunstancias que sí que muestra estereotipias, quiere decir que el ambiente no es el adecuado. ¿Vale? Cuando me dices, ¿qué animales bajando ya? Bueno, o sea, los animales que peor, o que yo he visto que peor se adaptan a la cautividad, pues son, por ejemplo, las orcas y los loros. De los loros no pensamos muchos, de las orcas sí que solemos pensar mucho, pero los loros, y no necesariamente en un zoo, en una casa, Pues son muy un loro inteligentes. un loro en cautividad se le está quitando absolutamente todo. Los loros en la naturaleza no tienen nada que ver con los loros en cautividad. Entonces, difícilmente eh, vamos a encontrar animales que están en peores circunstancias que un loro. Me dices que te dé algún ejemplo concreto. Mira, te voy a dar un ejemplo, pero además no de animales, sino de personas y no de zoos, sino de otro tipo de cautividad, pero al final es la misma. Yo no distingo tanto. Llegó un momento en mi carrera como veterinario, yo dejé la veterinaria clínica por problemas éticos. Yo ya no podía justificar lo que estaba haciendo. Y me vino una clienta con un loro que se arrancaba las plumas. Y fue ya en el momento en el que yo ya había, después de muchos años de investigación, entendido por qué pasaba eso. Simplemente era la cautividad. Los animales en la libertad no se quitan las plumas. Cuando le conté esto a la propietaria y le dije que no había solución, porque no hay, le puedes dar una pastilla, lo que quieras, pero si el problema es la cautividad, o acabas con la cautividad o no hay solución. La mujer se puso a llorar. Se puso a llorar porque entendió el daño que le estaba haciendo a ese loro. Porque entendió que a pesar de todo lo que quería
a ese loro, que eso no lo dudo, igualmente que no dudo que la mayoría de cuidadores quieren a sus animales, esto no tiene nada que ver. Entendió que a pesar de todo lo que quería, lo que ella había hecho era negativo para el animal. Es que cuántas cosas hacemos por pura ignorancia y por eso pues queremos hacer este tipo de programas. Y también a veces eso, no sé si es la razón por la cual algunos, por ejemplo, pasó el elefante en Cabárceno que mató a su cuidador, le dio con la trompa, o el caso no reciente, que si quieres hablamos de eso, que hablan que al final creo que es un bulo, sino el caso de la orca en 2010, Tilicum, ¿no? ¿Por qué pueden llegar a esos extremos de matar al que le cuida todos los días, le da de comer, etcétera? Bueno, son casos, hay que evaluar cada uno en concreto. Es cierto que recientemente se ha visto, ahora con la inteligencia artificial puedes crear cosas que incluso son un poco burdas, cualquiera puede ver que es falso, y se ha difundido que había una orca que había matado este año a una cuidadora. Esto es falso. Por eso, en el mundo de la inteligencia artificial y de las fake news, la cualidad más importante es el sentido común. Es el sentido común, es decir, si tú ves algo que no aparece en los mejores medios de comunicación, pues seguramente eso que has visto en TikTok no va a ser verdad. Muy bien, tenemos orcas y elefantes, dos animales muy diferentes. ¿Por qué? Porque el elefante ya mata en la naturaleza. El elefante ya causa muchas muertes humanas en la naturaleza. Es un animal peligroso. En cambio, la orca no se conoce ningún ataque de una orca en libertad a un ser humano. Por lo tanto, lo que vemos de mortalidad, por ejemplo, en el cuidador de Cabárceno es algo normal, es estás lidiando con un animal peligroso, con lo cual puede pasar. Cada vez que hay una muerte de un cuidador, el patrón de los zoológicos es siempre el mismo y es muy curioso. Es lo primero, echarle la culpa al cuidador, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, lo cual se demuestra en la mayoría de casos que es falso. Y lo segundo es no explicarse cómo un cuidador tan experimentado ha podido cometer el fallo, ¿no? Y esto lo explico yo en un capítulo del libro, es muy fácil de entender. No lo entienden los zoológicos, pero cualquier persona con sentido común va a saber que si tiene que haber una muerte en un zoológico, el cuidador más experimentado es el que va a caer antes. ¿Por qué? En primer lugar, porque trabajar con un animal peligroso, cada día que trabajas con un animal peligroso tiene un riesgo. Cuantos más billetes de lotería compres, más riesgo vas a tener. Lo segundo es que el cuidador más experimentado es el que se relaja más, el que lleva décadas sin ver ningún ataque. Cuando tú empiezas en un zoo y trabajas con un animal peligroso, estás atento al 100% que no te pase nada. Pero conforme pasan los años y no ha pasado nada, te vas relajando. Y fíjate qué curioso que también en casos de tigres, que hay muchos ataques y siempre son cuidadores experimentados, en el caso del zoológico sabemos perfectamente que los machos de elefantes en celo son los elefantes más peligrosos. En cambio, la mayoría de muertes de cuidadores viene por hembras y por animales jóvenes. ¿Por qué? Porque te has relajado. Al ser animales menos peligrosos, te has relajado. Como está claro que un macho en celo es muy peligroso, ahí tomas las medidas. Ya es un dato que nos da. ¿Qué puede motivar al animal en ese momento? Porque sus razones tendrán, ¿no? Me extraña que simplemente estoy aburrido, voy a atacar. No, claramente. En el caso de Cabárceno era una hembra con crías, el cuidador se puso muy cercano y le dio así con la trompa, seguramente sin querer matarlo. Solo apártate de aquí que tengo la cría aquí, no te pongas tan cerca de mi cría. Eso fue lo que pasó, seguramente pasó en Cabárcenos. En el caso de las orcas, pues también está muy claro por qué han atacado. La mayoría de ataques han sido por machos, por frustración, pues porque, fíjate, cuando hablamos de animales, hablamos lenguajes diferentes. Entonces, cuando tú has entrenado a un animal, tú te piensas que lo entiendes, pero solo lo entiendes hasta cierto punto. Entonces, hay una película que es Blackfish, que lo cuenta muy bien y yo, por investigación y conversaciones directas con otras personas y otros casos, ha sido algo muy similar en el caso de las orcas. El animal hace lo que tú le has dicho y lo hace bien o entiende que lo ha hecho bien
pero tú entiendes que lo ha hecho mal como cuidador y no le das la recompensa. Entonces, ¿qué es el pescado? Básicamente es la comida. Entonces, en esa situación, cuando el animal piensa que lo ha hecho bien y no es recompensado y se repite, se va repitiendo al cabo de 3 intentos, que el animal se frustra y puede haber un ataque. Tiene un sentido de injusticia, se podría decir, ¿no? Sí, la orca es un animal hipernoble, es un animal muy noble. Es decir, las orcas en cautividad podrían haber matado 100 veces más el número de personas que han matado, pero la mayoría de interacciones entre una orca y un cuidador no son negativas, son positivas. Es un animal que a pesar de que lo pasa mal, lo han metido en cautividad, no mata al cuidador. De hecho, conocemos este caso, entiendo, no sé si ha habido más en el 2010. No, Vamos a hay hablar ahora unos de... cuatro casos de muertes de cuidadores de orcas. Ok, Tres. ok. Vamos a hablar ahora del libro. Dejamos aquí en el texto, en la descripción del podcast, el enlace para que podáis adquirirlo. De verdad, os lo recomiendo. Es espectacular, es brutal. Por lo menos aquellos que nos importan los animales, nos importa el medio ambiente, deberíamos leerlo para conocer cómo es la realidad. Pero en cualquier caso, como hemos dicho, lo vamos a tratar en una nueva serie en el canal que vamos a llamar Tras las rejas, la otra cara de los zoológicos, y vamos a ir tratando cada una de las especies que David habla en su libro, pero actualizándolo lógicamente. Luego nos explicará más de qué vamos a hablar en estos programas. Pero háblanos ahora del libro. ¿Por qué lo escribiste? ¿Por qué lo escribiste y de qué trata? Libro, hay varios motivos por el que lo escribí, lo escribí. Uno fue dar sentido a esos 20 años que yo había pasado trabajando en zoológicos y con cautividad. Digo, si yo lo dejo y no hago nada, es como si he perdido una parte muy importante de mi vida. Entonces había un motivo personal de decir, oye, y yo he hecho todo esto, tengo una visión crítica que mucha gente no tiene, tengo la oportunidad de cambiar de trabajo que otra gente no tiene y por eso se quedan y defienden a los zoológicos y por eso lo escribí. Y el segundo motivo era que yo veía en las noticias, en el telediario, que hablaban de ciertos animales en zoológicos y lo que decían no era del todo correcto. Y yo me decía, digo, bueno, pero ¿por qué no me llaman a mí que sé la historia mejor? Cuando eres autocrítico dices, bueno, la culpa es mía, porque no me he posicionado como experto en el área, ¿no? Pues digo, pues otro motivo más para escribir el libro. Y en el libro, además, lo que haces es tratar cada una de las especies por separado. Cada capítulo es una especie. ¿Por qué decidiste enfocarlo así? Bueno, en primer lugar, porque yo tengo déficit de atención y todo lo que sea lectura fácil me facilita leer. Entonces, este libro escribí 20 capítulos que son muy fáciles de leer y que cada capítulo explica, utilizando la excusa de una especie animal, te está explicando cómo funcionan los zoológicos. Y cuando tú lees los 20, ya te das una buena idea de cómo funcionan los zoológicos. Además, los puedes leer en cualquier orden. No tienes que empezar por el capítulo 1. Puedes empezar por el animal que tú quieras y se entiende perfectamente. La otra opción era un libro un poco explicándolo todo de los zoos, pero prefiero cosas que puedo acabar y cuando tuve 20 capítulos vi que ya el libro era consistente y decidí, bien, pues me quedaba, tenía algún capítulo extra, pero dije, voy a publicar los primeros 20 también como estrategia de, vamos a ver si esto le interesa a alguien. No hace falta escribir un tocho de 1000 páginas, mejor saca uno más corto, que es más fácil de leer, que va a ser más aceptado y que te va a permitir ver si esto está interesando a la gente. Sí, y además cuentas historias reales, eso, casos particulares que me parece muy interesante. Y hablas, bueno, pues que en los zoológicos ocurren cosas que se ocultan al público, que no sabemos, ¿no? La separación de las crías, el sacrificio de individuos sanos, todo esto, ¿no? No sé si nos quieres comentar alguna para, aunque lo vamos a ir analizando. Pues una que podemos comentar que se suele esconder mucho es la captura de animales de la naturaleza. Que esto es algo que nos han dicho, no, esto ya no pasa, bueno, esto continúa pasando, especialmente en los acuarios. Y especialmente, bueno,
no especialmente, porque en los acuarios, si son de agua dulce, se cría algún pez en cautividad; si son de agua salada, tropical, prácticamente no se cría nada. Con lo cual, cuando tú vas a un acuario, de media, más del 90% de los individuos y de las especies que tú ves han nacido en cautividad, ¿vale? Cuando hablas con los zoológicos, siempre te dirán, vienen de otro zoológico, vienen de criaderos en Singapur. Esto lo dicen muchísimo. Vienen de criaderos en Singapur. En Singapur no hay ningún criadero. Lo que pasa es que en Singapur todos los peces de esa parte del Pacífico y del Índico llegan a Singapur como principal puerto y aeropuerto comercial y viajan a Europa y a Estados Unidos. Pero en Singapur no hay ningún criadero de peces. La mayoría de peces que se exhiben no se han criado nunca en cautividad, con lo cual, y no hace falta ir muy lejos. Dory, el típico pez cirujano azul de la película Buscando a Nemo, es un pez donde prácticamente el 100% de los individuos que tú ves en tiendas de animales y en zoológicos han estado capturados de la naturaleza. ¿En serio? Hasta esto seguro que no lo sabe la gente. Qué fuerte. No, tú vas al Oceanográfico de Valencia, por poner un ejemplo, y la inmensa mayoría de peces que ahí se exhiben no han nacido en cautividad. Y de vez en cuando te dicen, no, no, los zoológicos modernos ya no capturamos animales de la naturaleza. Falso. No solo eso, sino que a veces ya ni siquiera los compran, sino que son los propios cuidadores del zoológico, y esto lo he visto yo, sobre todo en acuarios que están muy cerca del mar, los que salen a pescar los animales para ponerlos en los tanques. Tremendo, tremendo. Pones en la contraportada del libro, si los animales pudieran contar su historia, escribirían este libro. Qué bueno, ¿no? Que les des voz cuando poca gente lo hace. Ellos no pueden. Entonces alguien tiene que explicarlo. Y también es cierto que a veces no solo los animales no pueden hablar, la propia gente que trabaja en los zoológicos no puede hablar. Con lo cual tiene que ser alguien que haya salido y haya visto todo lo que pasa en los zoológicos desde fuera, con frialdad a veces, quien lo explique, porque la gente que vive en los zoológicos o no se ha dado cuenta, o como en el caso de que te cuento de estos criaderos de Singapur, no se quieren dar cuenta de dónde vienen los animales. Prefieren mirar para otro lado. Esto lo he visto mucho. Prefieren mirar para otro lado, no quieren saberlo. Traen el animal y no quieren saber de dónde viene. E incluso no le preguntan al vendedor de dónde viene el animal, porque no quieren saberlo. Bueno, pues aquí en Animales con Derechos definitivamente sí que lo queremos saber, sí que lo queremos conocer, y por eso vamos a hacer esta nueva serie de Tras las rejas, en el que la gente va a poder conocer mucho sobre especies que desconocemos, pero también sobre qué es lo que pasa realmente en su vida en cautividad. Cuéntanos un poco más de qué nos vas a revelar en esta serie que vamos a ir haciendo cada vez de una especie en particular. Bueno, pues como hemos comentado, el libro tiene 20 capítulos, cada uno está dedicado a una especie y vamos a hablar en cada podcast en cada video podcast de una especie. No necesariamente de lo que dice en el libro, sino que, por ejemplo, podríamos hablar, uno, de cosas más actuales que han pasado, o dos, de cosas que el público quiera saber de sus animales. Es decir, también nos podrían escribir y decir, "Oye, pues yo quiero saber esto de estos animales, o he escuchado esto, ¿es verdad?". Pues lo podemos comentar también. Uh-huh. Y habrá gente que te diga, bueno, pues que no todos los zoos son iguales, o sea, los hay que son muy cutres, y después están los safari park, o tipo Cabárceno, donde los animales están casi en semilibertad. ¿Qué opinas tú de este tipo de...? La semilibertad sigue siendo cautividad, eso es lo primero. Lo segundo es, sí, obviamente, cuanto más espacio le des, si es un espacio significativamente mayor, va a estar mejor que en otros sitios. Pero estar mejor que en otros sitios no significa que están bien. Si yo estoy cautivo en una prisión por un crimen que no he cometido, que me den 4 comidas al día en vez de 3 es una mejora, ¿no? Pero no quiere decir que esté bien. Y luego tenemos que ver, si bien es cierto que con más espacio los animales están mejor, se complica. Yo he trabajado en zoológicos que tenían tanto espacio que los animales no se podían coger.
y a veces un animal se podía enfermo y no había forma de cogerlo. Entonces también tiene unas complicaciones. Hay un compromiso entre el espacio y lo que tú puedes ofrecer a un animal. Pero bueno, como norma general, sí, cuanto más espacio tienen, mejor están, siempre y cuando ese espacio sea significativamente más grande. Hubo un estudio con conejos muy interesante, que le doblaron el espacio de la jaula a los conejos y los investigadores vieron cuántas mejoras en el comportamiento se producían y no vieron ninguna. Y la conclusión de los investigadores, que creo que fue muy acertada, es que los conejos, una jaula de 1 metro cuadrado, encuentran que eso no vale para nada y que cuando tú les duplicas el espacio, sigue siendo para ellos un sitio que no es adecuado para vivir. ¿Y qué opinas de de la labor pedagógica que se supone que tienen estos zoológicos, en el que los niños pueden ver por fin los animales que tendrían que viajar a África para poder verlos? Hmm. Bueno, lo primero es que no tenemos ninguna necesidad de ver todas las especies animales. Esto es algo que nos han metido en la cabeza los zoológicos. Es decir, no, mira aquí un elefante porque no podrás ir a África. Bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de ver un elefante cuando, uno, puedo disfrutar de la fauna de, en primer lugar, donde vivo y en segundo lugar, donde viajo, no necesariamente a África, y puedo disfrutar de los elefantes en documentales, en libros, en otro tipo de aspectos? No hay ningún motivo por los que tengamos que ver todas las especies. Es decir, yo ahora no se me... y a mí yo me dedico a los animales, esa es mi pasión, y no se me pasa por la cabeza ir a Australia solo para ver un koala. No se me pasa. Y precisamente hablas de documentales, es una labor que estás haciendo tú ahora buenísima. Cuéntanos cuál es ese trabajo que estás haciendo, que vendes documentales a la televisión alemana. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Bueno, cuando yo decidí acabar con mi experiencia en los zoológicos, pues lo que yo quería es mejorar lo que yo estaba haciendo por los animales y vi que haciendo documentales se podía lograr más sin hacer sufrir a los animales. No quiere decir que solo viendo un documental ya te vaya a cambiar la vida, cuidado. Tiene que ser una experiencia, digamos, multifactorial en el que la sociedad tiene que cambiar, las escuelas tienen que cambiar, los padres tienen que cambiar y los niños que ven un documental, pues cuando hay todos esos cambios, la mejora es muy significativa. Sin todos esos cambios hay mejora, pero no lo es tanto. Es decir, en otras palabras, yo tengo un documental de abejas, cuando lo paso en una escuela donde los profesores están concienciados, han hablado de la polinización y los alumnos han construido un hotel de abejas en el patio, pues bueno, eso fomenta, multiplica la labor conservacionista. Si ese colegio no ha hecho nada, ver el documental produce un beneficio, pero no es tan grande. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y otra de las cosas que me gustaría que nos comentaras, tú trabajaste en el Loroparque de Tenerife y ahora recientemente en Francia pues se han prohibido que haya orcas en cautividad, pero claro, en Marineland tienen todavía unas orcas y no saben qué hacer con ellas porque no encuentran dónde llevarlas. Una de las opciones fue el Loroparque, pero salió que no era apto. ¿Por qué no es apto? Bueno, aquí en el tema de Marineland Antibes, que está en Francia, yo actúo como veterinario experto, entonces la historia me la sé muy bien y los animales los conozco muy bien. Lo primero de todo es que en Francia no se ha prohibido tener orcas. Hay parques que tienen delfines y siguen teniéndolos. Marineland Antibes, a diferencia de lo que se ha dicho, no ha cerrado por la presión animalista ni por las leyes animalistas. Ha cerrado porque perdía dinero cada año. Es un tipo de modelo de negocio y modelo de turismo absolutamente obsoleto, perdía mucho dinero cada año y por eso han cerrado, ¿vale? Una vez han cerrado, ¿qué pasa? Que son unos animales privados, pero que el gobierno se ve implicado. De repente el gobierno, sin quererlo, se ve escrutinizado por la sociedad que está diciendo, ¿dónde mandas estos animales? Cuidado de mandarlos a China, que allí los tratan mal. Entonces estas orcas tenían que ir a Japón inicialmente y el gobierno francés se opuso. El siguiente destino que se pensó fue Loro Parque. Y a sorpresa de muchos, incluido la mía, el gobierno español se opuso. Digo a sorpresa mía porque CITES y Loro Parque se suelen llevar bastante bien y esto es una decisión que venía de más arriba.
No era CITES que denegó el- la autorización así sin más. Claramente es una orden que vino de más arriba, que tiene toda la lógica del mundo. Si tú estás viendo que en tu país vecino, Francia, el gobierno, de repente, sin quererlo, se ve implicado en, digamos, un marrón para ellos, porque realmente ahora están en la tesitura y no saben qué hacer con las orcas, ¿tú para qué vas a coger esa patata caliente como gobierno? ¿Para qué vas a traer un problema más a tu país que tarde o temprano te va a explotar en la cara? Esto es lo que le ha pasado a Francia. Entonces no tenía ningún sentido traer un problema. ¿Por qué? Pues porque lo que ha pasado en Francia pasará en España en unos años. Entonces, ¿para qué vamos a traer animales que nos van a dar problemas? Segundo es, si tú eres un gobierno que sabes y haces muchos cálculos y sabes que traer a las orcas no te va a dar ningún voto, pero en cambio te puede quitar votos, pues la decisión es todavía más fácil. ¿Y qué futuro pueden tener estos pobres animales? Pues yo no lo sé, porque yo no decido dónde van. A mí me hubiese parecido una buena opción que hubiesen ido a un zoológico si ese zoológico se comprometía a no reproducirlo, es decir, a no continuar con esta barbarie que es tener orcas y otros animales en cautividad. Porque liberarlas es inviable. Liberarlas es inviable. La cautividad es un aspecto tan negativo para los humanos y para las personas, sobre todo para los humanos y para los animales, sobre todo para los animales, que ya no se adaptan. Es decir, para que nos demos una idea de lo mal que están los animales en los zoológicos, tú imagínate si están mal que pasando unos años en los zoológicos ya no son capaces de adaptarse a su vida en libertad. Un claro ejemplo son las orcas. No se adaptarían bien porque se les ha destruido todo lo que es una orca se le ha destruido. Entonces ya no sirve. El alma. Sí, y vamos a tener que acabar. Me he dejado un montón de preguntas que tenía apuntadas, pero es que se nos pasa el tiempo volando y como vamos a tener más programas, pues lo iremos haciendo allí, ¿no? Pero sí quería que nos dieras tu opinión sobre ese zoo en Dinamarca que está pidiendo que, oye, si ya no quieres a tu mascota, como si fuera una especie de objeto, dánoslo para alimentar a nuestros animales. Pues mira, precisamente esta semana he estado implicado en una conversación en LinkedIn sobre esto, donde gente que trabajaba en zoológicos lo defendía. Y entonces yo les dije, digo, ya, pero estamos fomentando que la gente se tome a la ligera tener animales, ¿vale? Porque no es si tienes un animal enfermo, no, no. El zoo especificaba que no podían ser animales enfermos ni que hubiesen recibido tratamiento. Es decir, tenían que ser animales que tampoco podían ser perros y gatos, tenían que ser animales domésticos que ya no quisieran, con lo cual tú estás fomentando un tipo de tenencia de, bueno, cuando no quiere el animal, lo lleva al zoológico. De cosificación total. Y lo segundo es decir, bueno, dar una presa, obviamente iban a dar la presa muerta, ¿no? Lo iban a sacrificar, que hay que distinguir entre sacrificio y eutanasia. Una eutanasia, tanto en personas como animales, debería reservarse ese término, eutanasia, cuando el animal tiene un sufrimiento o una enfermedad terminal. Cuando el animal está sano y lo sacrificas porque te sobra, eso no es eutanasia, es mejor denominarlo sacrificio. Con lo cual los animales se iban a sacrificar de forma, digamos, indolora y ofrecer como presa entera, ¿no? Y dice, no, es que esto tiene beneficios para los animales. Vale, correcto, estoy de acuerdo. ¿Beneficios respecto a qué? ¿Beneficios respecto a cazar tu animal en la naturaleza? No. Beneficio ante darle un trozo de carne que el animal no sabe lo que es. Con lo cual el beneficio es muy relativo. El beneficio es solo si consideramos lo mal que los animales están en los zoológicos. Porque podríamos hablar, bueno, si esto tiene beneficios, ¿por qué no vamos un paso más allá y damos presa viva, que sabemos que tiene más beneficio? Y si esto tiene beneficios, ¿por qué no damos un paso más allá y decimos, oye, ¿y todos los zoológicos que no están dando presa entera a sus depredadores lo están haciendo mal? Claramente sí, porque si un zoológico te está diciendo que dar una presa entera es beneficioso, el 99% de zoológicos que no están haciendo eso, ¿por qué no hablamos de eso? Esta es Sí, la sí. incoherencia constante en la que entran los zoológicos.
Y una pregunta que tengo, tú para sacrificar a un animal de manera indolora, ¿no tienes que utilizar productos químicos que después pueden afectar al que se lo coma? Necesariamente. Eh, Hay algún producto que no es nocivo. Los productos normales que utilizamos para la eutanasia de perros y gatos y cualquier otro animal, estos no son adecuados, porque son narcóticos y no, esto no se puede dar. Entonces puedes hacer algún otro tipo de anestesia que está aprobado como indolora. Puedes usar algún tipo de gases o un poco de anestesia con luego CO2. Hay alguna cosa que a veces nos transmitimos lo que nosotros sentimos a lo que siente el animal y eso es incorrecto. Es decir, sacrificio con un disparo en la cabeza. Mucha gente dirá, esto es una barbaridad. Bueno, pero es una barbaridad para nosotros. Para el animal, si no sufre, es lo mismo. Entonces, no confundamos nuestros sentimientos o lo que nosotros sentimos con lo que siente el animal. Para lo que siente el animal, a veces un disparo en la cabeza es mucho más rápido y menos estresante que no cogerlo en una jaula y aplicarle una sustancia solo porque a nosotros nos parece que esa Es muerte es más suave. Desde luego. En cualquier caso, nos parece un horror lo de Dinamarca porque efectivamente lo que hace es cosificar los animales. Tengo una mesa, ya no la quiero, pues la entrego. Pues tengo un animal y se ignora totalmente pues lo que dice la ciencia que son seres sintientes, ¿no? Eso es así. Bueno, pues hemos acabado el tiempo, pero sí me gustaría que te dirigieras a la audiencia con lo que te apetezca decirle de lo que hemos hablado hoy o lo que vamos a ver en los futuros programas. Bueno, tanto lo que hemos hablado hoy, lo que vamos a ver en los futuros programas, pues es un poco como tomar la píldora roja en la película Matrix. Es decir, ¿quieres seguir engañado y pensar que los zoológicos son una maravilla, que los animales ahí están felices? ¿O quieres saber la verdad? Porque yo lo único, fíjate, en un tema tan polémico como el que yo hablo, pues sí, tienes haters y tienes... Nadie me ha dicho, oye, David, este dato que has dado no es correcto. Nadie me lo ha dicho. Pues eso es Entonces, lo que queremos. ¿quieres tomarte la pastilla roja y saber lo que realmente pasa? Pues entonces te recomiendo que sigas viendo los programas que vamos a hacer, pero si estás contento, yo entiendo que este libro no es para todo el mundo, si a ti te da igual o quieres seguir creyendo que los zoológicos son una maravilla, pues perfecto, yo tampoco voy a criminalizar a nadie, ¿no? Es decir, esto es importante, quien va a un zoológico o un cuidador tampoco es que sea, bueno, pues tienen es respetable también, eh, dentro del mundo de que no son asesinos. Ellos piensan que hacen lo mejor, pero bueno, no es su culpa. Bueno, nosotros tenemos que hacer información, tenemos que formar a la gente que está interesada en saber más y lo hacemos de la mano de los mayores expertos, en este caso contigo. Así que bueno, pues con esto acabamos el programa de hoy, que hemos hablado de zoos, pero sobre todo hemos hablado de la verdad. Esa verdad que nunca aparece en la publicidad, la que no se cuenta en las visitas escolares, la que no vemos cuando con chuches y refrescos en mano pues llevamos a nuestros niños a los zoos. Gracias a David Perpiñán hemos podido entender qué significa realmente vivir en cautividad, qué ocurre cuando se aísla, se mutila, se domestica el comportamiento natural de un animal para convertirlo en espectáculo. Pero también hemos hablado de esperanza, de cambio, de la posibilidad real de otro modelo, uno que no trate a los animales como propiedad, como mercancía o como recurso educativo. Un modelo que los trate como lo que son, seres sintientes, con intereses propios, con necesidades físicas y emocionales, con derecho a no ser encerrados por nuestra curiosidad o nuestro capricho. Recordar que este es solo el primero de varios programas en los que con David vamos a recorrer desde tras las rejas, la cara oculta de los zoológicos. Esperamos poder contar con vosotros. Por favor, dejad tu opinión en los comentarios, dinos qué te parece esta nueva sección y si te ha gustado el programa, pues dale a me gusta y suscríbete al canal, porque sabes que así nos estarás ayudando a llevar la voz de los animales mucho más lejos.